Parashá de Kep, Devarim capítulo 7, verso 12, al capítulo 11, verso 25. Parashá de Kep, a causa de o por culpa de. Pero leemos el pasuk 12, Deuteronomio 7:12. Y por haber escuchado estas normas, por haberlas guardado y practicado, Hashem tu Elohim te mantendrá la alianza y el amor que bajo juramento prometió a tus padres. Amén. Rashi, que es uno de los más grandes comentaristas de la Torá, él esclarece el término de Kep y dice que se refiere a las mitzvot, a los mandamientos más fáciles que el hombre podría tender a pisotear con el akep. O sea, ekep significa a causa de o por culpa de, y se deriva de una palabra que es akep y que significa talón. Es decir, podría tender a no considerarlas, y sin embargo esas mitzvot el hombre tiene que cumplirlas tal como cumpliría las mitzvot más grandes e importantes. El Eterno ordenó que la persona tiene que cuidarse de no caer en las redes de la rutina, pisoteando las mitzvot que por costumbre cumple. Porque a veces la vida se nos vuelve costumbre y hacemos las cosas por costumbre. Hacemos el Shema por costumbre, el Shaharit por costumbre, el Shabbat por costumbre. Y esta parashá nos enseña de eso. Podemos decir que el akep, o sea, ekep viene de la raíz akep. Podemos decir que akep, que es talón, se encuentra al final del cuerpo, al final de la pierna, lo cual alude al final del hombre sobre la tierra. Nos llama a meditar acerca de nuestro final en este mundo terrenal. ¿Qué va a suceder cuando muera y me presente ante el tribunal celestial? Akep talón, es decir, ver nuestro propio final y percatarnos de cuánto vamos a necesitar todas las mitzvot, incluso las más fáciles. Esta parashá nos enseña a valorar nuestros días como si fuera el último. Y eso es lo que nos enseña Moshe Rabenu en el Salmo 90, capítulo 12. El Salmo 90, capítulo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y como había dicho, esta palabra ekeb, Salmo 90. esta palabra ekeb viene la palabra akeb, que significa talón. Y nos enseña un ejemplo. La simple acción de colocarnos los zapatos debe llevar a la persona a reflexionar acerca del final de sus días sobre esta tierra. Porque cada día el hombre tiene que recordar el día de su muerte para volver en Teshuvá antes de morir. El pasuk 1 dice, del Salmo 90, dice, el pasuk 1 dice, plegaria de Moshe, varón de Elohim. Y luego el pasuk 12, verso 12 dice, enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Esa palabra contar viene de la raíz primaria, primeramente pensar, dar cuenta, prepararse, o sea, prepararse día a día. Y esta parashá alude al talón del ser humano y alude
Y cada vez que nosotros nos colocamos los zapatos, tenemos que reflexionar sobre los pasos que estamos dando en esta vida. El ser humano suele vivir sin una verdadera conciencia de nuestra efímera existencia. La Sagrada Escritura nos advierte sobre la importancia de tomar conciencia sobre nuestra realidad. Solo estamos de paso en esta vida. Y el Salmo 90, los capítulos 5 y 6 dicen: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y Amós, capítulo 4, y el verso 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. También el hermano, nuestro santo maestro Jacob, en el capítulo 4 y el paso 14 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sois vapor que aparece un momento y después desaparece. Y esta parashá nos enseña eso. Esta parashá nos enseña eso. La simple acción de mirarnos el talón, de colocarnos las chancletas, las pantuflas, como le llaman en otros países, los zapatos, de que recordemos, como que miremos hacia los pasos que estamos dando, y como dice en la oración de Moisés, varón de Elohim, que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días, o sea, a prepararnos, como dice en Ezequiel, que dice que Ezequiel capítulo 18 nos invita, dice que reflexionemos sobre nuestros caminos y que meditemos sobre nuestros caminos. Y esta parashá nos invita a eso, nos invita a mirar lo efímera que es nuestra vida, lo efímera que es nuestra vida. Isaías 40, 6 al 7 dice: toda carne es hierba, y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto de él viento de Hashem. Pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Hay una frase de un poema muy bonito que dice: nuestra vida acabará cual las hojas caerá. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se desvanece cual vapor, busca al Creador. Y esa invitación es también la que nos da Isaías en el capítulo 55. Dice: busca al Creador mientras que pueda ser hallado. O sea, mire sobre sus propios caminos y busque al Creador mientras usted tenga la oportunidad. Porque usted es como... Tanto Moshe Rabbeinu en el Salmo 90 como en el capítulo 40 Isaías nos dice que nosotros somos como una flor que sale en el esplendor en la mañana y en la tarde ya se seca. Y Moshe Rabbeinu va mucho más allá y dice que nuestra vida es como un sueño. Uh-huh. Y el verso 6 del Salmo 90, de la oración del varón de Elohim, dice como la hierba que crece en la mañana. En la mañana crece, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y en el 5 dice que somos como un sueño. Dice que nuestra vida es como un sueño, y dice que nuestra vida es como una flor. Y Jacob, el hermano de nuestro santo maestro, dice que nuestra vida es como neblina
que aparece por un poco de tiempo y que luego se desvanece. Dice que somos como vapor que aparece un momento y que luego desaparece. Y esta parashá nos enseña precisamente eso. Precisamente eso. Ekeb, que es por o a causa de, que se deriva de la palabra akeb, que significa talón. O sea que primeramente miremos nuestros pasos. Cuando un ser humano, digamos, está al borde de la muerte y por alguna u otra manera el Eterno le da otra salvación, como que comienza a mirar la vida de otra forma y le da como sentido a su vida, valora la vida, aprovecha la vida. ¿Por qué? Porque estuvo al borde de la muerte. Entonces dice, no, ya, ahora sí voy a aprovechar la vida. Entonces el Eterno me dice, ustedes tienen que hacer eso todos los días, no tienen que o estar enfermos, o estar en una cárcel, en una camilla, o que les pase una experiencia cercana a la muerte para decir, no, es que ahora sí lo voy a aprovechar, ahora sí mi vida tiene sentido. El Eterno dice, no, ahí tienen la Sagrada Escritura, para que ustedes mediten cada día, como dice el Salmo 92, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, enséñanos a valorar el tiempo. Cuando uno valora el tiempo, y si uno lo ve como si fuera la última vez, uno haría las cosas de la mejor manera. Y si uno hace las cosas de la mejor manera, no significa que no se va a equivocar, porque somos seres humanos, pero créame que se equivocaría uno menos. Y no se equivocaría tal vez a propósito, como lo hacemos muchas veces. Y aprovecharíamos el tiempo para hacer las cosas valiosas. Sí, claro. Ya no desperdiciaríamos el tiempo en cosas vanas. Que a veces pasamos el día, estamos cansados y decimos la verdad, hoy no aproveché el tiempo. Y lo que hizo fue algo totalmente vano. O uno se preocupa por cosas que no debía haberse preocupado. Y se arma unas películas que nunca va a pasar. O porque alguien se enojó y lo trata mal, entonces uno se carga con eso. En lugar de dejarlo ir y valorar completamente la vida. Y esta parashá nos dice, y Rasha nos dice que él esclarece el término de keb y que se refiere a las mitzvot más fáciles que el hombre podía tender a pisotear con el akeb, con el talón. O sea, quiere decir, cada día si ustedes están mirando sus pasos, o sea, su talón, aún las cosas más fáciles que el ser humano las hace por rutina y las hace ya mecánicamente, ustedes les van a colocar un sentido, no algo como ritualista, algo mecánico, como si fuera repetir oraciones aprendidas sin sentido, sino cada cosa le colocaríamos una voluntad, una verdadera voluntad. Y nuestra vida cobraría un sentido y nuestra vida con el Creador se acercaría. Y ahí sí, como dice Mashiach, seríamos un candelero que él levanta para que iluminara a los demás. Porque si nuestra vida tiene sentido, entonces ahí sí, como dice, podemos enseñarle a la otra persona y podemos tal vez como tener esa autoridad moral de decirle y valore su vida. Que se metido en esa cantina, esa parte yo la edito, que se metido en esa cantina, en esa taberna, en esa discoteca. Perdiendo el tiempo allá, perdiendo el dinero, perdiendo la salud. Hay una frase, no sé de quién será, hay una frase que dice, valora tu vida, porque cada día estás más cerca de la muerte. Valora tu vida porque cada día tienes menos tiempo. De hecho hay otra frase que dice, desde que naciste, comenzaste a morir. Y es que eso es verdad. Nuestros días están contados. Así vivamos 100 años, parce. Hay una fecha, hay un límite. Hay una fecha, hay un límite. De hecho, en esta semana pasada, murió un hermano que el Creador salvó en la Shoah. ¿Qué es la Shoah, perdón? Que es el holocausto. La Shoah, que el Creador salvó de la Shoah, del holocausto. Y que cumplió sus 100 años, murió aquí en Colombia. Creo que es el único sobreviviente de la Shoah que vivía en Colombia. Y ya celebró sus 100 años y ya murió, porque todo está determinado. Así tenía 100 años, pero bueno, ya le tocaba.
Entonces el Eterno nos dice, es decir, podría tender a no considerarlos. O sea, nosotros, humanamente, a veces nos aprendemos, por eso la palabra dice, y repetirás, y repetirás, y repetirás, y repetirás. O sea, para que te acuerdes, para que no se les vuelva todo mecánico, Una persona puede rezar hasta dormida. ¿Por qué? Porque ya parece una grabadora. Entonces dice, como a uno como ser humano, uno a veces hace las cosas por costumbre y no con una verdadera intención, una verdadera cabana. Entonces dice, ustedes tienen que tener, que si ustedes, o sea, el Eterno nos invita a ser como detallistas, como mirar los detalles. Y cuando uno comienza a mirar los detalles, lo más pequeño, llega a hacer las cosas mucho más grandes y mucho más con excelencia. Cuando alguien piensa en su último día sobre esta tierra, por lo general nos imaginamos ese momento muy lejano. Pero la verdad es de que nadie puede asegurar qué tiempo vivirá en este plano terrenal. Job capítulo 8, el pasuk 9 nos dice que nuestra existencia es algo efímero, que hoy es, pero en un momento ya no existe. Y por más que nos afanemos, es algo que no tenemos control. No podemos alargar el número de nuestros días que el Creador ha determinado para cada uno de nosotros. No sabemos cuándo ocurrirá ese momento. Nuestro cuerpo es mortal y en un determinado momento dejaremos de existir en este plano. Por eso es pretencioso y arrogante hacer planos sin contar con la voluntad del Creador, dueño de todos y de todo. Nuestro Santo Maestro en la Besorá de Lucas capítulo 2, el pasuk 16 al 21, dice, les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Elohim le dijo, necio, esta misma noche te reclamaré el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Elohim o conforme a Elohim. ¿Qué meditaba el hombre rico? Es la típica persona que asegura su futuro material y desprecia la vida espiritual. Y vemos un contraste en el rey David, en el Salmo Teilín 103, los primeros dos pasos. Dice, de David, bendice a Hashem alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre. Bendice a Hashem alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Él, que perdona todas tus culpas, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Vemos un contraste en lo que pensaba en la parábola que nuestro Santo Maestro nos enseñó. Que él pensaba era en lo material, cómo guardaría sus bienes, más bodegas para sus riquezas. Y lo que pensaba el rey David, que pensaba era en su vida espiritual. ¿Y cuál es la respuesta del Creador a la meditación del hombre rico? Parafraseando este pasuk dice así, de Lucas capítulo 12, dice, tonto, no tendrás un mañana, porque tendrás que entregar tu alma y lo que ganaste materialmente, ¿para quién serán? Tanto era su apego a este plano material que lo tienes que dejar de sorpresa y no tienes la mínima idea de quién va a ser el que disfrute todo tu esfuerzo.
Tanto es el apego del ser humano a los bienes materiales que le llega la muerte de sorpresa y no tiene ni la mínima idea a quién le va a dejar el carro, la casa, que ganó. Plata en el banco. Que va a venir un extraño y le va a decir, venga a casa para usted, venga su hija para acá y venga un carro para acá. Y todo lo que ganó, Como la chelo. y todo lo que ganó, Casa, carro y mujer. y todo lo que ganó tenga. Ahora, el Salmo 103, bueno, leímos los primeros dos pasuk, pero los pasuk 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece, pasa por él un soplo y ya no existe, ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. Mire que es el mismo salmo de quién, del rey David. Entonces vemos la diferencia entre lo que pensaba este hombre rico, más lo que piensa el rey David. El rey David comienza los primeros dos pasos en bendiciendo al Creador por su alma, por perdonar sus pecados, para sanarle todas sus dolencias. Y luego el rey David dice lo mismo que ha dicho Moshe Rabbeinu, dice lo mismo que ha dicho Yeshayahu, Isaías. El hombre como la flor son sus días, como la flor del campo, así florecen, pasa por él un soplo y ya no existe. Y el lugar donde estuvo, ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. De acuerdo a la enseñanza del Creador por boca del rey David, el tiempo de vida del ser humano es comparado a una flor del campo. Crece por la mañana y al soplar el viento y darle el sol, se marchita y se muere. O sea, es lo mismo, es lo mismo con nosotros. Nosotros crecemos, tenemos nuestra niñez, nuestra juventud, pero vienen los años, o sea, ese sol son los años, es lo que llamamos los achaques, las enfermedades, o que ya no caminamos igual. No, bueno, un ejemplo, una persona, yo me acuerdo de el rap Isaac Kaduri, 112, 118 años, él ya andaba con un bastoncito, por más de que tenga mucha fuerza, hermano, ya el cuerpo no le va a responder. Y no es lo mismo, créame, no es lo mismo uno, digamos, jugar un partido de fútbol a los 40 años que hace 20 años atrás. No. O sea, es diferente. O es diferente uno pegarse una caminada ya con 40 años, hágala con 20 años, parce, ya dice, uy, no, ya. O sea, es otro nivel. Y ese es el sol. O sea, que la vida se marchita tanto. O sea, es así. O sea, es así. Entonces, como nuestra vida es tan breve sobre esta tierra, debemos tener prioridades, porque todas las cosas que deseamos o queremos hacer no vamos a poderlas realizar todas. El tiempo no nos alcanzará, aunque vivamos 100 años. Lucas 12:21 dice, lo que nos enseña nuestro santo maestro en la parábola, dice, así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquecen al orden de Elohim. Entonces, o sea, es triste, la muerte le llega a veces a personas de sorpresa. Y la persona ni se entera que se murió, me refiero, cuando hay un accidente o cuando hay un atentado. O sea, ni se entera, ni tienen ni la menor idea. Porque puede quedar en coma y parce, ya no se levantó. Y ni se enteró, hermano. Y ni se enteró. ¿Qué le pasó a Uribe? Hay una historia que pasó en Bogotá hace unos años de una universitaria. Aquí en Bogotá es muy lluvioso y los centros comerciales en la plazoleta, pues las baldosas son bien lisas, bien lisas. Ella estaba hablando por celular, hizo una historia de la vida real, ella estaba hablando por celular y vino un tipo y pum, le rapó en el celular. Y había unas escaleras. Y ella, por ir a recuperar su celular, arrancó a correr. Pero con tan mala suerte, pues digo yo, con tan mala suerte, que se cayó y se mató. Y yo, ¿qué día le decía a cierto personaje? Yo le decía, ya no se levantó ese día y dijo,
Hoy me van a robar el celular, yo me voy a caer y me voy a matar. Pues ni la menor idea. Ella lo que estaba teniendo planes era primeramente con sus amigos y luego que iba a volver a la casa y que tenía luego que volver a la universidad, pero no que le iba a pasar ese accidente. Que no le iba a pasar ese accidente. Entonces, y también nos dice el hermano de nuestro Mashiach, nos dice que, dice, más bien no deberíamos decir, si el Eterno quiere, si el Soberano quiere, haremos esto o aquello. Porque uno se puede hacer muchísimos planes, pero quien dispone de todas las cosas es el Creador. Eso no significa que no tiene que hacer, uno hace su mejor esfuerzo y hace lo que mejor pueda, pero las cosas están en las manos del Creador. Todas las cosas están en las manos del Creador. Entonces esta parashá nos enseña a que el talón, la simple acción de colocarnos los zapatos debe llevar a la persona a reflexionar acerca de sus días, acerca del final de sus días. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se presente delante del Creador? ¿Qué va a hacer cuando se presente delante del Creador? Cada misma que el hombre cumple, o sea, esta parashá nos enseña que miremos nuestros pasos para que hagamos con la mejor voluntad y cumplamos con la mejor voluntad cada mitzvot, por más fácil o sencilla que es. Porque con cada mitzvot que el hombre cumple se forma un ángel bueno. Se fortalece ese ángel. Uno con la mitzvot fortalece ese ángel, le da como fuerza a ese Malat Kadosh que el Creador ha colocado en este mundo para que nos acompañe, para que nos defienda. Pero el hombre que pisotea con su talón, o sea, con su akeb, con su talón, las mitzvot más fácil, o sea, que todas las cosas las hace por costumbre, mecánicamente, o las cumple por rutina, sin colocarle una buena intención, también pisotea aquellos ángeles sagrados que han sido colocados para nuestro servicio y para nuestro cuidado. Y las mitzvot acompañarán al hombre y lo honrarán en el Olam Abba, en el mundo venidero. Entonces, esta parashá nos enseña primero dos cosas. Nos enseña a mirar las mitzvot, que son como las más fáciles, las más sencillas, y que uno tiende a cumplirlas por rutina, por costumbre, a que le prestemos mayor atención. Y luego también a que miremos cada día nuestros pasos. Cada día nuestros pasos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y esa palabra contar viene de pensar, de reflexionar, de prepararnos. El Eterno está diciendo, prepárate cada día prepárate. Cada día tuyo debe ser un encuentro conmigo. Porque no saben cuándo será el definitivo. No sabe cuándo será. Este es el definitivo. Y esta parashá nos enseña eso. Cada día al colocarte tus zapatos, reflexiona sobre los pasos que tú estás dando en tu vida, sobre las acciones que tú estás haciendo, sobre qué huella tú estás dejando. No hay sea que te tengas que devolver sobre esas huellas, y si has sembrado espinas, vas a llevar el mal. Entonces procura más bien regar flores. No dice que tengas que devolverte sobre tus propias espinas y te hagas daño. Ahora, la besora de Mateo capítulo 5, verso 19 dice: por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torá, que le sea aplicable, aún tratándose de los identificados como más pequeños, ¿sí ve? O como los más fáciles, como trata esta parashá de que, y cause así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. El pasuk 20 dice: pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torah no va más allá de lo establecido de aquellos shoferín y perushín para ir a recibir la justicia prometida en la Torah, no entraréis tampoco al reino de los cielos. A ver, los shoferín viene de shofer, que eran los escribas.
viene de shofer, escriba, que tiene la facultad de transcribir la Torá y los textos religiosos, como los referentes a la colocación de los tefilín y la mesuzá, o sea, la mesuzá la que coloca en la puerta. Los shoferín son expertos en el uso de la caligrafía hebrea y su labor conlleva la observancia de ciertas normas de escritura muy precisas en todo aquello que está relacionado con las formas y el tratado de las letras hebreas, así como los instrumentos que se emplean. Un ejemplo. Que día alguien me hace una pregunta: ¿podemos llamar al Hijo de Dios Jesús? Yo le dije, primeramente Jesús es Dios, primeramente Dios es Dios, y segundo, Jesús no existe. Es lógico que está mal. Entonces me llevaba a una palabra de un judío que es cristiano evangélico. Y él decía, eso no se importa, llamarlo Jesús, Jesucristo, Yeshua, eso no importa, eso es lo mismo. Pero aquí nuestro Santo Maestro, en Mateo capítulo 5, el 17, nos habla precisamente de la Iod. O sea, nos habla de la letra más pequeña del alefato hebreo. Y nos habla de la corona, de esas coronas. Y nos habla de que lo más importante, lo más pequeño, es muy importante para el Creador. Muy importante para el Creador. Muy importante. Y que si alguien pasa por alto esas cosas pequeñas, entonces tampoco entrará en el reino de los cielos. Pero también esta palabra de nuestro Santo Maestro nos dice que los perushim, y los perushim son los fariseos, y esa palabra perushim significa separados, consagrados o apartados, y eran los que seguían la interpretación de la Torá de una forma más estricta, más rigurosa. Eran los perushim. Ahora, no olvidemos que nuestro Santo Maestro también era un perushim, porque es que no había un solo grupo de perushim, de fariseos, sino eran de varias escuelas de yeshivot. Entonces daban una interpretación más estricta. Un ejemplo, algunos talmidín del Mashiach decían, pero ¿por qué esos talmidín recogen espigas en el día de Shabbat? Entonces para una yeshiva ella era más estricto, pero su Santo Maestro, digamos, era más ecuánime con eso, En cambio, para otras era más estricto, porque no todos los perushinos, los fariseos, mejor dicho, habían unos que eran más estrictos que otros. Y nuestro Santo Maestro nos dice, pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torá, dice, no va más allá de lo establecido por aquellos shoferín y perushim, para ir a recibir la justicia prometida en la Torá, no entraréis tampoco al reino de los cielos. Y hay algunas personas, un ejemplo, como las adventistas del séptimo día, que supuestamente guardan la ley, pero créame que no están guardando la ley. Guardan la ley a su acomodo. Mas nuestro Santo Maestro nos está diciendo que tenemos que guardar la Torá mucho mayor que los shoferín y los perushim, mucho mayor que los escribas y los fariseos. Y vemos que los escribas eran los que transcribían la Torá y eran estrictos en la observancia de las formas y el tratado de las letras hebreas. Eran estrictos. Y los fariseos eran los grupos que interpretaban la Torá de una manera muchísimo más estricta. Y Mashiach dice que tenemos que para entrar en el reino de los cielos ser mucho más estricto que ellos. Y ellos eran estrictos, ellos eran ortodoxos. Ahora, Mateo capítulo 23, 1 y 3 y Lucas 11, 39 al 42 dice: Mateo 23, 1 al 3 dice:
Entonces Mashiach se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra, en la silla, en la enseñanza, se han sentado los shoferín y los perushín. Y luego, ¿qué dice nuestro santo maestro? Haced pues y observar todo lo que os digan. O sea, todo lo que los shoferín y los perushín digan, háganlo. Háganlo. Ahí dice, háganlo. Háganlo. Ahora, Lucas 11:39 dice, Lucas 11:39 al 42 dice: pero Mashiach le dijo: bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro está lleno de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior no hizo también el interior. Dad más bien en sedacá lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. 42. Pero hay de vosotros los perushim que pagáis el macer de la menta, de la ruda y de toda la hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Elohim. Esto es lo que se había de practicar, aun sin omitir aquello. Es lo mismo que se dice en Mateo. Es lo mismo que se dice en Mateo. Todo lo que los shoferín, escribas y perushín, escribas y fariseos digan, háganlo. Y más adelante Mateo dice: pero no hagan como ellos, porque dicen y no hacen. Queriendo decir que a ese grupo que nuestro santo maestro se estaba refiriendo, era un grupo que tenían los zigzag más largos, el peyot más largos, y que se paraban en la plaza del Beit Hamikdash para que todos lo vieran. O sea, no tienen una buena intención. Y es lo que esta parasha nos enseñan. Piensa cada día y piensa tus pasos para que hagas toda con una sana intención. Mira los pequeños detalles. Mira a Dios de cada cosa. Mira a Dios de cada cosa. Mira los pequeños detalles. Y si comenzamos a ver los pequeños detalles, las cosas mucho más grandes nos van a salir bien. Miremos cada día. ¿Qué es lo más fácil? Mirar lo más pequeño, mirar nuestros pasos, estar pendiente a nuestros pasos. Primero, dice Ezequiel, para mirar mirar sobre nuestros caminos. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos regado flores o hemos regado espinas? Y si hemos regado espinas, pues bueno, arrepiéntase, porque que viene de talón. Entonces usted se arrepiente en la noche, usted dice: bueno, el Eterno se arrepiente, se corrige. Ahora va a terminar con esto. Hay una película muy buena. Yo me la he visto 2 veces. Hay una película muy buena que tiene una enseñanza excelente para este tema, que se llama El precio del mañana. No la he visto. Y se refiere a en un futuro que las personas tienen en el brazo el tiempo, y algunos tienen 20 horas, algunos tienen 7 días, algunos tienen 3 días, y van a comprar, digamos, nosotros, una gaseosa, media hora. Entonces, a su tiempo, media hora. Una libra de arroz, 3 horas, menos 3 horas. Le van a pagar el sueldo y se lo pagan en tiempo. Entonces tiene ahí 5 días. Y esas personas, hermano, ahí aprovechan el tiempo, pero de una forma impresionante. Y hay una escena ahí donde va el protagonista de la película y la mamá lo está esperando en una estación del bus. Y él tiene que ir para darle tiempo a la mamá, porque la mamá no tiene sino simplemente para esperarlo. Pero a él no lo lleva el bus. Y la mamá no se puede subir porque no tiene. Y él arranca a correr. Y la mamá ya se le está acabando el tiempo, porque comienza a los minutos y luego los segundos. Y cuando se van a encontrar ella, se le acabó el tiempo. No tenía más tiempo. Lo había gastado todo.
Si a uno le pasara así, créame que viera, si uno viera y correr el tiempo ahí, mire, le quedan 3 días, le quedan 2 días. ¿Usted cree que no se portaría mal? ¿O uno haría las cosas mediocres? ¿O uno no aprovecharía el tiempo? No, es que no voy porque tengo pereza, tengo sueño, estoy cansado. No es que estoy de mal genio. No es que no lo quiero hacer. No, hermano, no dice, no, yo voy a aprovechar el tiempo. Correcto. Yo lo voy a hacer, yo voy a buscar al creador. Amén. Yo lo hago. De hecho, no lo voy a leer, pero lo voy a leer. Isaías 55, 1 dice: a todos los sedientos o a todos los necesitados, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. El 5 dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Hashem tu Elohim, y el Santo de Israel que te ha honrado. El 6 dice, Isaías 56 dice: buscad al Creador mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el malvado su mal camino, y el hombre perverso sus pensamientos, y vuélvase al Creador, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, al Elohim de Israel, el cual será amplio en perdonar. Entonces el Creador nos está diciendo: aprovecha tu tiempo, aprovecha tus días, ponte a cuentas conmigo, como dice Job. Vuelve en amistad con el Creador, y por ello te vendrá bien. Bien. Amén, amén, amén. Chon.